Romanos capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra, o Dios en su palabra: ¿acaso ignoráis, hermanos? Hablo con los que conocen las leyes, dice la Biblia, o de leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Acaso ignoráis, para los que conocen las leyes, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive? La mujer, versículo 2, casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido. Así que, si en vida el marido se une a otro hombre, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se une a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, dice en el 4, hermanos míos, y ponga la atención a esto, sobremanera, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Qué poderosa toda esta palabra, pero qué énfasis en este versículo. El apóstol Pablo inicia: ¿acaso no entendéis, los que conocen de la ley, que mientras estéis vivos, la ley los somete? ¿Están bajo el yugo de la ley? ¿Estamos bajo el yugo de la ley? Y entendíamos en Romanos 6 cómo estamos muertos al pecado. Fuimos crucificados juntamente con Cristo y fuimos muertos, crucificados al pecado. Aun cuando estás vivo en carne, tu espíritu, tu condición pecaminosa, tu condición maligna, iglesia, nuestra condición, porque no voy a hablar de tú nada más, nuestra condición fue crucificada en esa cruz, fue llevada por Cristo en su cuerpo, cuerpo de pecado, dice la palabra. Y fuimos muertos al pecado. Y con esa gran victoria, o después de esa gran victoria, viene una analogía en el capítulo 7, donde el apóstol Pablo debiera ver una cumbre, una culminación gloriosa por esa gran noticia de que estamos muertos al pecado, de que ya no tenemos la condenación encima de nosotros, de que ya no está la ligadura a una eternidad sin Cristo, a una eternidad de muerte, de destrucción. Pero hay una acotación intermedia. ¿Acaso no sabéis que el que está vivo a la ley, el que se sujeta, o el que está, que se sujeta no, que está, que pone su mirada en la ley, vive bajo ese yugo? No se sorprenda. Así que en vida el marido, el 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Y pone esta analogía de dos esposos, dos maridos, o la ley o Jesús. Hablábamos la semana pasada, o Adán o Cristo. Y pone esta analogía con el matrimonio. Y dice: la mujer está sujeta al marido, o el marido sujeto a la mujer, mientras estos estén vivos. Pero si muere, ya no quedan, ya no está bajo la ley, puede casarse con otra persona. En este caso está haciendo una referencia ahora a nosotros. La ley no ha muerto, la ley está vigente, la ley está activa, la ley la ley existe. Pero tú y yo estamos muertos a la ley.
no solo al pecado, sino a la ley. Ponga la atención a esto. Hermanos míos, habéis muerto a la ley ¿mediante qué? Mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y aquí es donde usted tiene que tener mucho cuidado, porque o lo puede usar a su favor o lo puede usar en su contra, de acuerdo al pensamiento y la condición de nuestro corazón. Porque aquí yo puedo decir estoy muerto a la ley, pero no es para no cumplir la ley, sino para enfocarme en quién la cumplió, en quién murió por mí para cumplir esa ley, en quién llevó en su cuerpo. Hey, el versículo 5 dice: mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora, diga, pero ahora, estamos libres de la ley por haber muerto para aquella a la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Enfóquese allí, iglesia. Entendamos esto como hay que entenderlo. Y le pido al cielo entero que me ayude a explicarlo. Aquí la palabra no nos está diciendo que no estemos sujetos o que no debemos cumplir la ley. Aquí la palabra nos está diciendo que debemos sujetarnos. No es que vamos a estar faltos de sujeción o vamos a hacer lo que nos da la gana, o es que tenemos ahora un libertinaje. Ahora tenemos un libre ejercicio de mi vida pecaminosa, porque ya no estoy bajo la ley. No, nos está arrimando, nos está acercando, nos está centrando en una esperanza mayor y real, una esperanza real. Nos está diciendo: antes vivías bajo el yugo de la ley y no podías cumplirla, no ibas a poder, no podías cumplirla. Ahora vive sujeto a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. Ahora vive sujeto a la voluntad del Espíritu Santo de Dios. No es tu mirada en la ley, ahora es la mirada en el Espíritu que viene a mi vida. ¿A través de quién? A través del cuerpo crucificado de Jesús. Y ese Jesús hecho hombre, ese Dios hecho hombre, muerto, resucitado, abre el camino para que el Espíritu Santo de Dios, para que el dador por excelencia, que es el Padre, te entregue ahora su Santo Espíritu. Y ahora no es por la letra, ahora es por mi vida, por lo que tengo dentro, por lo que vivo de esa ley, por lo que realmente puedo ejercer de su palabra. Esa es la vida en espíritu que el Padre clama a nosotros, anhela en nosotros. Siga leyendo en el 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces lo digo para que no se confunda. Creo que muchos me quedan confundidos cuando hablo de la ley. Piensan que la ley es la muerte. No, la ley es santa. La ley es la voluntad de Dios. La ley fue escrita por el Padre. La ley fue establecida por Dios. Entonces no podemos pensar que la ley es la mala. El pecado, realmente la ley nos revela el pecado. Y el pecado es quien viene a traer muerte a tu vida. El pecado es quien viene a traer desesperación, angustia, ansiedad, problemas, conflictos.
Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En el 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Usted se fija cómo estábamos condenados a muerte. Yo sin la ley vivía un tiempo, pero cuando viene el mandamiento, me revela el pecado y yo muero. Estoy condenado a morir. Estábamos condenados a muerte, iglesia. Estabas condenado a muerte. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Este es el apóstol Pablo hablando a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo, perdón, hablando a través del apóstol Pablo y escribiendo. Pero y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, el mismo mandamiento que es santo, el mismo mandamiento que es puro, que era para vida, ahora viene a ser para mí, para muerte, para condenación. ¿Por qué? Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Aquí confirma o afirma lo que le acabo de decir, para que no nos perdamos y no nos disipemos en discutir o en pelear o en caer en conflicto contra la ley de Dios, o en tratar de menospreciar o de potricar de la ley de Dios cuando es su voluntad. Hay que fijarnos y entender contra quién estamos batallando nosotros, si es contra la ley o contra el pecado que hay en nosotros. Entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, afirma la palabra. Más bien el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Fíjense aquí, iglesia. Produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. O sea, lo bueno, el pecado usa lo bueno de Dios para hacerse extremadamente pecaminoso. El pecado usa la creación de Dios, los siervos de Dios, los hombres de Dios, tú y yo, para hacerse extremadamente pecaminoso. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. En el 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una confrontación aquí del fariseo de fariseos, Pablo, el apóstol Pablo. Una confrontación en su vida cuando el Espíritu Santo le dice: lo que habita en ti no es bueno. Lo que hay en ti, en tu carne, no es bueno. Todas las leyes que has seguido, que has querido tratar de hacer en tus fuerzas, no están siendo vistas por Dios. No están siendo reveladas al Padre. Tu Señor, tu Dios, no está viendo esas acciones. Yo no sé si usted entiende el conflicto de este hombre y el conflicto que puede venir a nuestra vida cuando empezamos a entender que todo lo que podemos hacer bueno fuera del ojo de Dios no va a llegar a su presencia. No va a llegar a su presencia. Y entendíamos la semana pasada lo que es estar muerto al pecado, lo que es estar libre de hacer malas cosas, de hacer cosas incorrectas, de hacer cosas fuera de lo que es la ley de Dios. Pero ahora hoy tenemos que entender lo que es hacer cosas dentro de la ley de Dios, dentro de la voluntad de Dios, pero sin Dios, pero sin su Espíritu Santo, pero sin la revelación absoluta de cómo o por qué podemos hacerlo.
El apóstol Pablo, fariseo de fariseos, hoy me enfoco en fariseo de fariseos, él mismo lo dijo, yo, fariseo de fariseos. O sea, yo, quien más se aferraba a la ley, a mis fuerzas, a lo que podía hacer, a lo que podía entender, a lo que podía buscar yo de Dios, al tiempo que podía yo tener en mis fuerzas. Entiendo hoy por medio del Espíritu Santo que había una condición de pecado en mí y que todo lo que estaba haciendo no podía llegar a la presencia de Dios. Cuán difícil es para muchas personas en esta tierra entender que aunque no matemos, aunque no robemos, aunque no hagamos cosas bárbaras que vemos mucho como barbarie, creo que son barbarie, pero pensamos que por seguir la ley de Dios o tratar de cumplir algunas leyes de Dios estamos siendo realmente un contenedor del Espíritu Santo, o simplemente estamos siendo vividores de una letra, vividores de una palabra, pero no vivimos una vida acorde a la voluntad de Dios. Entonces pasamos a creer que por seguir algunas doctrinas o leyes en nuestra fuerza ya estamos agradando a Dios, ya estamos bajo la voluntad de Dios, ya estamos bajo los principios de Dios, ya estamos bajo su bendición, ya estamos en su propósito, ya estamos aferrados a ese pacto, cuando realmente Dios nos está diciendo, había un pacto, pero hoy, por medio de mi espíritu les digo que lo que había en la carne a mí no me agrada, que la condición que tiene el hombre a mí no me agrada, sea fornicación, sea cualquiera que sea, no me agrada, y que la única forma de que se acerquen a mí, de que yo lo pueda ver, de que yo pueda escuchar, de que yo pueda acercarme, es por Jesucristo. De que no hay otra ley, de que no hay otra forma de cumplir mi voluntad, que es teniendo a Cristo en tu corazón, que es acercándote a mi Hijo, al que yo envié a morir por ti, de que ya no es tu esposo la ley, que ahora tu esposo es Cristo, que ya tu cabeza no es la ley, tu cabeza es Cristo, tu cabeza, porque Cristo, hecho hombre, un cuerpo hombre, vino a morir por ti y por mí, vino a llevar todas nuestras dolencias en una cruz, vino a llevar todos mis pecados, pero aún por encima de eso vino a cumplir la ley, para que tú y yo, que no podíamos cumplirla, ahora nos aferremos a esa su gracia, nos aferremos a ese Espíritu Santo que Él viene a traer, que Él viene a depositar en ti y en mí. Porque dice Jesús, caminando ya después de su resurrección, ahora es necesario que yo me vaya, ahora es necesario que yo me vaya, dice Jesús. ¿Por qué? Porque viene uno que les va a hacer compañía, viene uno que va a estar a su lado, viene uno que va a estar en el corazón, viene uno que le va a mostrar la voluntad del Padre, viene uno que le va a mostrar el camino, que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo de mi Padre, el Espíritu Santo que los va a guiar, el Espíritu Santo que les va a revelar. Entonces no es solo el sacrificio de Jesucristo, que estoy muerto al pecado, sino que ya estoy muerto a la ley también. Ahora estoy sujeto a ese esposo por excelencia, que es Jesús. Y no se sienta menospreciado en su orgullo o socavado en su orgullo, hombre. Es espiritual. La cabeza de mi vida es Jesucristo. Cuando yo lo declaro como mi esposo, mi padre, el que a quien yo me sujeto, no es una cuestión de hombría o de posición social o económica, es una condición del corazón sujeto a la voluntad de Dios. No hay otra forma de poder acercarnos, y por eso le hablaba de un modelo. Cuando tenemos un modelo, la gente viene a buscar un modelo en la iglesia, pero nosotros tenemos que modelar ¿a quién? A Cristo. Y tenemos que enseñarlos a ellos a ver a Cristo. Yo no me excuso ni me escudo en que
No me vean porque tienen que ver a Cristo y porque yo hago lo que me da la gana y ustedes vean a Cristo. No. Yo quiero seguir a Cristo, quiero modelarlo, quiero seguir ese modelo. Y tengo que afirmarme allí. Pero realmente no me tienen que ver a mí, tienen que ver a Cristo. Porque es el modelo por excelencia, es el modelo central, es el modelo genuino, es el original. Amén, no es una copia, no es una réplica barata. China, dirían por ahí. No es un cuento chino. No tengo nada contra los chinos. Cada quien, ¿verdad?, hace su propia fama. Leen el 21, fíjense. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hallo esta verdad, que el mal está en mí. Pero por eso les hablaba de lo profunda y hermosa que es la ley. Porque nos revela Jesús, nos revela el pecado realmente, nos revela nuestra condición, pero nos empuja a buscar esa solución, a buscar esa única solución, que es conocer a Jesús, que es recibir a Jesús, que es abrazar a Jesús, que es entender cómo caminó Jesús, que es buscar la voluntad del Padre a través del ejemplo de su Hijo Jesucristo. Entonces, no batalle condenando la ley o peleando contra la ley. Muera al pecado, muramos al pecado. Ya estamos muertos a ese pecado. Cristo lo crucificó. Sujétate al esposo que es Jesús. No sigas sujeto al esposo que tú moriste a ese esposo, que es la ley, que es solo mi mirada en la ley. Y sujetémonos a Jesús. Pero hay una condición aquí, fíjese. ¿Qué pensamos ahora? Que como no estoy sujeto a la ley mosaica, escuché esto, pienso que no debo cumplirla. O pienso que es más importante que lo que Jesús escribe en nosotros o lo que Jesús marca en nosotros. Cuando Jesús en el Sermón del Monte establece principios más profundos que la ley mosaica. O sea, que es más difícil que la ley mosaica, que es más compleja que la ley mosaica. Cuando Moisés, o la ley mosaica está escrita, no es Moisés, la ley que Dios dio a través de Moisés, está escrito: no matarás. Jesús en el Sermón del Monte dice: ¿por qué? Porque si matas, es muerte, acarrea muerte para tu vida, es pecado. Pero Jesús dice: el que odie a su hermano en el pensamiento, ya eres considerado un homicida. O sea, no tienes que salir ni siquiera a clavar un puñal o a accionar un arma. Tu pensamiento ahora. Wow. Yo no sé si usted ve la complicación. Yo no sé si usted ve la responsabilidad. Entonces no es decir que es fácil, decir no estoy bajo la ley mosaica. Claro, ellos quieren ahora ser unos libertinos. Papá, es más responsabilidad. Porque ahora con tu pensamiento Dios te ve como un asesino cuando estás pensando y odiando con el corazón. Cuando estamos despotricando de alguien, cuando estamos en nuestra intimidad o en reflejo o en público odiando, hablando de odio y peor aún, enseñando a la gente a odiar o regando el odio que había en los corazones de las personas. Usted se da cuenta de la responsabilidad que es asumir a Jesús como esposo, o que es asumir a Jesús como padre, o que es asumir a Jesús como hermano, o que es asumir a Jesús como el todo en tu vida. Asumámoslo como el todo en nuestra vida. Pero acarrea muchas responsabilidades. Allí depende de ti y de mí ahora seguir firmes, entendiendo este principio, o estamos sujetos, los dos principios que
descubre el Espíritu Santo aquí y los muestra a través de Pablo. O estamos sujetos a la ley y muerte, a la ley del pecado y muerte, o estamos sujetos a Cristo y a vida. Entonces entendemos que la aflicción, que todo el problema, que el conflicto, que las circunstancias, que las dificultades, que mire, me pasó esto y me pasó aquello, y mi país está así, y por allá están así, y mi familia está de esta forma, y yo vengo por aquí, bueno, dando pero cualquier cantidad de tumbos, y vengo para acá, pero cuando llego a Cristo, wow, Señor, encuentro una esperanza, encuentro una verdad, encuentro una victoria real en mi vida, y empiezo a entender, bueno, todo lo que vine viviendo, todo lo que pasó, me trajo a ti. Todo lo que pasó me llevó aquí a un punto ahora de una vida nueva. Y no es que Dios transforma o solamente transforma la vida vieja. Dios trabaja con una vida nueva en ti y en mí. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto al pecado a través de la crucifixión de Cristo. Estoy muerto a la ley a través de la crucifixión de Cristo. Y ahora soy nueva criatura. Y esa es la revelación que tenemos que tener de lo que es una nueva criatura. No es que está haciendo un remiendo con lo viejo, no. Eres nueva criatura, nueva creación en tu espíritu. Y ahí es cuando entendemos que Dios hace algo con la nueva creación que hay en ti y en mí, que es la identidad del Espíritu Santo en nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Ya es una vida donde Dios te da de su Espíritu. Y ahí entendemos, no es lo que yo puedo hacer para Dios, no es lo que yo puedo hacer en mis fuerzas para Dios, no es lo que yo puedo cumplir en mis fuerzas de la ley de Dios, no es lo que yo puedo pensar en mi mente de la ley de Dios, es lo que Dios empieza a hacer a través de mí, es lo que Dios empieza a hacer a través de este cuerpo. ¿Por qué? Porque mi corazón está rendido a Él. ¿Por qué? Porque mi mente está rendida a Él. ¿Por qué? Porque mi espíritu está enlazado con su espíritu. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí y soy nueva criatura, soy nueva creación. Es complicado entenderlo a nivel material o físico porque se nos enreda mucho la cabeza pensar, bueno, pero yo estoy aquí, ¿quién vive en mí? Pero he allí la nueva criatura. He allí el entender, vivir en Jesús, vivir para Jesús, vivir por Jesús. He allí el entender, vivir enfocados en cuál es la voluntad de Dios, cómo cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y ya podremos entonces entrar en un ámbito mucho más alto y sublime que solamente no matar a alguien. Cuando es tan duro, pero aún por encima de eso, no pensar mal de alguien para no matarlo, o no hablar mal de alguien para no matarlo, no hablar mal de alguien, no odiarlo, para no considerarnos o para no considerarte el cielo un homicida. Ya no es solo la acción física, sino la espiritual, la que nos va a regir, la que va a tener la prioridad. Y esa acción espiritual te va a llevar a no matar a nadie. Esa acción espiritual te va a llevar a no robar a nadie. Ese amor genuino y sincero porque tienes a Cristo, revelándote al Espíritu Santo, revelándote a Cristo cada día, el que te va a llevar a no fornicar, a no robar, a dejar de tener esos malos pensamientos. ¿Por qué? Porque sabes que esa vida vieja ya está muerta, ya esa vida vieja pasó, ya esa vida vieja no tiene autoridad sobre mí. Entonces entramos en Romanos 8. Vida en el Espíritu. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te fijas la clave de su vida? De lo que es andar en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay, dice la palabra. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Envía a su Hijo en semejanza de cuerpo de pecado, por nuestro pecado y por el pecado existente en toda la nación, en toda la tierra. Envía a su Hijo Jesucristo para que la justicia de la ley, fíjese, para que la justicia, para que la mirada de Dios se cumpliera en nosotros, o estuviera sobre nosotros, porque fue cumplida esa justicia a través de lo bueno que es Jesús. Ya lo bueno no me lleva, o ya el pecado no usa lo bueno para llevarme a la muerte, sino que Dios usa a su Hijo Jesucristo para condenar ese pecado y llevarme a vida. Dios usa lo bueno ahora para condenar ese pecado. Dios usa ni siquiera lo bueno, lo mejor, lo más excelente, todo lo que tenía su Hijo Jesús en una cruz. Si nosotros entendemos esto, vamos a empezar a olvidar y a desechar todo el sufrimiento. Vamos a empezar a desechar todo lo que nos agobia, o nos acompleja, o nos martiriza, entendiendo cuando Dios entregó todo por mí, porque fue todo, iglesia. Fue su único Hijo, libre de toda culpa, santo, el que entregó en una cruz y el que murió allí, el que el pecado, la ley, a través el pecado a través de la ley lo condena, o quiso condenarlo, pero se cumple la justicia por ese cuerpo, para que tú y yo hoy podamos ser vistos como limpios, podamos ser vistos como santos, podamos ser vistos como dignos de acercarnos a la presencia de Dios, podamos ser vistos como dignos de cumplir la ley de Dios sin tener ya la atadura o el yugo de la muerte y del pecado en nosotros. No hay otro nombre dado a los hombres sino el de su amado Hijo Jesús, para reconciliarnos con el Padre. No hay otro nombre, no hay hechicería, no hay otro profeta, no hay otra palabra que nos pueda acercar realmente a una libertad plena delante de Dios para adorarle, para servirle, para glorificarle, si no es a través de su Hijo Jesucristo. No hay Buda, no hay Mahoma, no hay religión, sino una relación con Jesús. No hay religión, sino una relación con Jesús, como el único y suficiente, único y suficiente. No hace falta más nadie, no hace falta otra añadidura, no hace falta otro santo, no hace falta otra esfinge, otra estatua, otra cosa, sino Jesús, el único y suficiente para acercarme a la voluntad del Padre. Por eso usted y yo podemos hablar con una base tan grande de decirle a la gente que se acerque a Jesús, que se acerque a Jesús, que amen a Jesús, que conozcan a Jesús, que hablen de Jesús, que caminen como Jesús, que levanten a Jesús en su casa, que levanten a Jesús en su corazón, que levanten a Jesús en su país, porque no hay otra forma de presentarnos dignos delante del Padre. Y podemos hacer buenas obras, y podemos hacer buenas cosas, y podemos tener buenas intenciones, pero el apóstol Pablo lo veía, fariseo de fariseos, y lo estaba entendiendo y estaba confrontando en su vida. Señor, todo lo que había hecho en mis fuerzas, tú no lo estabas viendo. Pero eso no lo llevó a condenación. Dice la palabra: ninguna condenación hay ahora los que están en Cristo Jesús. Oh, no, Pablo no se centró en todo lo hice mal, perdí el tiempo, estaba equivocado. Señor, todo lo que he aprendido, todo lo que he vivido es para tu gloria. Ahora tú conmigo, Señor, yo voy a remontarme como las águilas. Ahora yo estoy entendiendo una revelación mayor aún de lo que está sucediendo en mi vida. Estoy entendiendo una revelación mayor aún de lo que es vivir en esta tierra, de lo que es peregrinar en esta tierra, en este cuerpo de carne, en este cuerpo que estaba condenado a morir. Y ahora me sujeto a tu voluntad, ahora me sujeto a tu Santo Espíritu, ahora me sujeto a lo que tú estás depositando en mí,
a través de mi fe en tu amado Hijo Jesucristo. Porque hay un depósito, hay una conexión, hay algo que nos enlaza, que es ese Espíritu Santo que nos enlaza al Padre, y empezamos a caminar diferente, empezamos a pensar diferente, y empiezas, ya no es que dejas de pecar, porque seguimos en pecado, seguimos pecando muchas veces, ya sea de pensamiento, de obra o de omisión, por hacer, dejar de hacer o por pensar, pero ya el deseo no está, y empiezas a morir a ese deseo, ya ese deseo desaparece, y ya cuando viene el pecado, ya tú no lo deseo. Hey, iglesia, progresivamente dejas de alimentar ese pecado, dejas de alimentar esa vida pecaminosa. Y así como en lo físico tú dejas de alimentar tu cuerpo y muere, así muere ese pecado en tu vida. Así desechas ese pecado en tu vida, así desechas esas maldiciones en tu vida, porque ya no las alimento ni con mi pensamiento, ya no las alimento con mi palabra o con mi tiempo. Ya mi cuerpo, mi alma y mi espíritu le sirven a un solo Rey, le sirven a un solo Dios, le sirven a un solo Padre, le sirven a un solo Esposo. Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice en el 8:12, así que, hermanos, deudores somos deudores, somos deudores, nos afirma la palabra, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En el 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y en el 15, sella, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No hay espíritu de esclavitud en nosotros, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Cuando recibes a Jesús, recibes ese espíritu de adopción, y somos llamados hijos de Dios. Y como somos hijos llamados de Dios naturalmente, ¿por qué? Porque morimos al viejo hombre y nacemos como nueva criatura, como nueva creación en Cristo. Escúchelo, somos hijos de Dios y somos adopción porque accedemos a sus promesas, accedemos a su pacto, al pacto que Él tiene con sus hijos. Y podemos decir entonces, con ese espíritu de adopción, Abba Padre, Abba Padre, soy heredero tuyo, Señor. Soy heredero de tu palabra, de tus promesas, de tus principios. Soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Qué poderoso es ser coheredero con Cristo. Esto me afirma a mí, me dice que el Señor Jesús va a recibir su herencia cuando tú estés con Él, cuando tú y yo estemos con Él, porque somos coherederos. El Señor Jesús no quiere recibir su herencia Él solo. Él está preparando esa herencia para ti y para mí, porque es el Padre por excelencia, el que te ama por excelencia, y está preparando esa herencia para ti y para mí, coherederos juntamente con Cristo. ¿Qué otra esperanza? ¿Qué otro caminar en esta tierra? ¿Qué otro peregrinar en esta tierra? Este apóstol estaba recibiendo y estaba siendo confrontado. Yo no me imagino su alma, ese gemir, esa necesidad que se abría en él, y es la que se tiene que abrir en nosotros. Ese gemir de que se nos revele Jesús, ese gemir de que su Espíritu Santo sea el que nos guíe para conocer la voluntad de Dios, para conocer el caminar de Jesús, para conocer el sentir de Jesús. En el 26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Fíjense cómo nos afirma la palabra, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
muchas veces, hacemos una oración mecánica. Hacemos una oración hermosa, rebuscada, con bonitas frases, pero mecánica. Pero cuando realmente gemimos en lo íntimo, cuando le digo: Señor, Abba Padre, a ti te necesito, Señor. Eres tú quien conoce mi corazón. Eres tú quien me formó. Eres tú quien me dio un propósito. Eres tú quien me afirma en esta tierra porque aún estoy vivo. Eres tú quien abre ese compás de gracia en mi vida. Ayúdame. Y muchas veces en ese gemir, en esas lágrimas, sin ningún tipo de palabra elaborada, hay una transformación, hay una muerte al pecado y un renacer a la vida. Es donde realmente Dios viene a transformarnos, a hacernos diferentes, a hacernos hijos, y donde nos comportamos realmente como hijos. Qué poderoso es que en nuestra intimidad, en nuestro conflicto, en nuestra situación más difícil, puede haber un gemir en nosotros. En nuestra angustia, en nuestro temor, en nuestro miedo, puede haber un gemir en nosotros. Y que sea ese Espíritu Santo que está en ti y en mí, porque tienes a Cristo en el corazón. Si tú recibiste algún día a Cristo, Él está allí. Él está operando allí en ese corazón. Hay una oportunidad porque el Espíritu Santo está contigo. Y a pesar de muchas veces lo pateamos, lo engañamos, lo vejamos, el Espíritu Santo sigue allí. Lo entristecemos, el Espíritu Santo sigue allí. Sigue allí intercediendo por ti, revelándote a Jesús, revelándote la voluntad, revelándote el amor, intercediendo con gemidos indecibles delante del Padre. Qué importante es una oración sincera delante de Dios, una oración genuina delante de Dios. No es la oración rebuscada ni elaborada la que realmente Dios escucha. No es la oración de muchas palabras la que realmente Dios escucha. Y esto no es una limitante. Usted puede tener un gemir indecible con muchas palabras bonitas, pero sinceras. O un gemir indecible con palabras muy cortas y que nadie más entienda sino solo el Padre. Y abrirse la ventana de los cielos. Y abrirse la ventana de los cielos en mi casa, sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre mi país, sobre mi nación, sobre esta tierra. Y salir de mi conflicto o mi lucha contra carne, contra sangre, cuando realmente es espiritual, cuando realmente es una lucha en el espíritu, cuando realmente es una lucha contra lo que se desarrolla dentro de mí, contra el Espíritu Santo que crece dentro de mí. Y allí puedo entender en el 28, sabemos además que a los que aman a Dios, con esta revelación, pero solo con esta revelación, podemos afirmar esto en nuestra vida, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Empiezo yo a decretarle en mi vida, a declararle a Dios y decretando en mi vida que acepto mi llamado, que acepto su voluntad sobre mi vida, que ya no quiero seguir viviendo una vida vana o una vida sin sentido, una vida que lleva a muerte, sino que quiero aferrarme a su voluntad, entendiendo que es buena, agradable y perfecta para mí, y que todo lo que acontece de aquí en adelante me va a ayudar para bien. Y ya dejo de ver el conflicto, sino empiezo a ver en esperanza
que Dios tiene preparado. Ya empiezo a ver en esperanza el propósito mayor. Ya empiezo a ver en esperanza la vida digna. Ya empiezo a ver en esperanza la vida eterna. Ninguna condenación hay a los que están en Cristo. Y el apóstol Pablo, el 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, iglesia, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor mío, Señor tuyo, Señor nuestro. Ninguna cosa creada, iglesia. El apóstol Pablo lo entendió. Entendámoslo nosotros hoy. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Cuando nuestra vida viene esa revelación, cuando empiezo a vivir una vida en el Espíritu, bajo la misericordia y la gracia de Jesús, en el caminar y entendimiento de Jesús, a través de la revelación del Espíritu Santo, apreciando la ley de mi Padre, la ley de Dios, apreciándola como buena, como agradable, como perfecta, como santa, y que yo necesito alcanzarla, pero no en mis fuerzas, sino bajo la gracia, sino bajo la vida espiritual, sino desde aquí adentro. No es solamente la acción de mis manos, no es solamente el agacharme, arrodillarme, a orar, a decir 4 palabras bonitas o a caletrearme un versículo o un salmo o una oración de David y pensando que tú condenarás toda lengua que se levante en juicio contra mí, y en mi corazón hay condenación hacia esa persona, en mi corazón hay maldición hacia esa persona, en mi corazón aún, o peor aún, hay una mentira y un engaño hacia esa persona, porque hay cristianos que se quieren escudar por esa palabra para hacer sus fechorías, para hacer sus maldades, y la gente realmente lo que están es acusándolos de que les faltaron, de que los deshonraron o que los robaron. Pero nos queremos escudar nosotros en que mi Dios es real y ninguna lengua se levantará en condenación contra mí. Cuando mi corazón está podrido, esa palabra nunca podrá aplicar sobre un cristiano. El corazón de David era sincero y genuino delante de Dios. El corazón de David, según el Padre, era perfecto para él, porque siempre estaba dispuesto a arrepentirse. Había un corazón rendido ante él, orando por misericordia, gimiendo por misericordia sobre su vida, y no haciendo oraciones hechiceras sobre la vida de otro. Qué poderoso es entender el gemir sobre nuestra vida, por nuestro conflicto, por el conflicto de mi casa, por el conflicto de mi iglesia, por el conflicto de mi ministerio, por el conflicto de mi país, por el conflicto de mi nación, por el conflicto del que está fuera de esta iglesia. Con el corazón sincero, lleno del Espíritu Santo, aferrado al caminar de Jesús y con la mirada en las promesas del Padre. No hay otra forma de vivir en la voluntad de Dios. Mi Señor irá escribiendo tu camino. Mi Señor irá enderezando tu senda. Mi Señor Jesús irá escribiendo cada paso. Te irá tildando: bien hijo, bien hijo, bien hijo. Y vas ascendiendo, iglesia, de gloria en gloria. Y vas caminando de victoria en victoria. Y vas subiendo de poder en poder, de gracia en gracia. Porque vivimos, sufrimos y caminamos bajo la voluntad de Dios. No hay otra forma. No hay religión,
sino una relación con el Padre. Y no hay otra forma de relacionarse con el Padre sino es a través de su Hijo Jesucristo. Y no hay otra forma de que se nos revele Jesús si no está su Espíritu Santo hablándonos al oído, hablándonos al corazón. Amén, mis hijos.